Este bloque también nos va a poder ayudar, llevarle la mejor información al gremio de la micro, pequeña y mediana empresa, a cargo de Jorge Ochoa, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, a quien le damos la bienvenida. Buenos días y bienvenido, señor Jorge Ochoa. Hola Milene, buenos días. Siempre es un gusto verte estos martes. Así Parece es. mentira que rápido se ha pasado marzo, Así es, ya así que estamos a estamos casi 12 listos. días de las elecciones del 11 de abril y pues aún no hemos visto o no se avisora detalles de que se vaya a cambiar la fecha, así que esperemos que se mantenga estas elecciones democráticas como es de costumbre. Y pues hoy tenemos también temas muy importantes acerca de compras estatales que sin duda tienen que ver con y van a tener que ver con las próximas autoridades y lo mejor que puedan decidir. Muchos de ellos entre sus propuestas han mencionado, por ejemplo, subir de un 40 a un 70%, otros incorporar otros sectores dentro de lo que son los núcleos ejecutores, así que estamos preparados para poder escucharlo, señor Jorge Ochoa. Muy bien Milene, bueno, lo que yo quería comentar inicialmente en esta mañana es que la idea de venderle al Estado, la idea de las compras estatales o las compras Mi Perú o como quieras llamarle, es una iniciativa excelente para los empresarios. Sin embargo, yo creo que hay muchas oportunidades de mejora, ¿no? De hecho, si hablamos, pues, ¿qué beneficios tiene este programa o estos programas de compras públicas? Yo creo que el primer beneficio es que genera en general empleo, ¿no? Hoy en día que estamos con el empleo que ha caído más o menos en 700, a la fecha, febrero, ¿no? Como comentábamos la semana pasada, más o menos se han perdido 702,000 empleos formales, ¿no? Pero el tema está cuántos empleos informales se han perdido, ¿no? Entonces yo creo que estos programas de compras públicas pues favorecen el empleo, ¿no? En segundo lugar, es indudable que favorecen pues y dinamizan la cadena productiva, ¿no? Dinamizan pues la economía, dinamizan todos los sectores que están vinculados, ¿no? O sea, no solamente estamos viendo pues si una persona produce no lo sé, pues si produce polos o produce chompas y las vende al Estado, o produce muebles, pues obviamente la cadena productiva y todos aquellos que están vinculados a la producción de esto, ¿no? Incluso las personas que venden el menú a los trabajadores, todos aquellos que hacen mantenimiento, todos aquellos que hacen, que tienen servicios conexos, pues se ven beneficiados, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? En tercer lugar, venderle al Estado implica ser una empresa formal, ¿no? Y eso creo que es importante, porque hoy en día más o menos hay pues probablemente unas 11 millones de empresas que son informales y obviamente para venderle al Estado uno tiene que ser formal, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más importante para, para hablar de estos temas es que en realidad pues se favorece realmente a empresas que normalmente no vendían antes, pero se les da la posibilidad de ser productivas y competitivas. Sin embargo, lo que yo quería anotar, Milene, es que los sectores que se ven beneficiados con estos temas de las compras públicas, ¿no? Le hace muebles normales de madera, de melamina, ¿no? Muebles de metal mecánica, uniformes, textiles, etcétera. El primer problema o la primera observación que tenemos que hacer es que las compras públicas llegan a un número pequeño de empresas. Si del monto total, como lo comentábamos la semana pasada, tenemos 2.800.000 empresas, si el Estado se enfocara solamente en el 10% de estas empresas, que son empresas industriales, o sea, el espectro de compras públicas más o menos debería ser unas 280.000 empresas. Sin embargo, probablemente no se llega de manera, digamos, normal o de manera, digamos, habitual a comprarle ni siquiera a unas 20.000 empresas. Entonces, el problema acá es que no es que la idea de las compras públicas sea una mala idea, de hecho es una magnífica idea. El problema acá es cómo se lleva a cabo estas compras públicas.
Y vamos a hacer un breve recorrido, un breve camino. Imagínate una empresa que se dedica a hacer las confecciones y contrata para vender, no sé, uniformes escolares, ¿ok? El primer problema que tiene que afrontar esta empresa es que obviamente tiene que ser formal y tiene que tener a todos sus trabajadores en planilla. Bueno, como eso es fácil, está en el régimen de la micro y pequeña empresa, check, está con todos sus trabajadores en planilla, perfecto. Ahora tiene que comprar, ¿ok? Pero ya, como ya se presentó a cierta licitación, pues le exigen probablemente para hacer, no sé, polos, le piden una categoría o unas especificaciones técnicas, jersey 30 al 1, algodón peinado, ¿ok? Y ahí empieza el primer problema, porque probablemente un proveedor de algodón peinado de jersey 30 al 1 probablemente no tiene stock en este momento. Entonces ya la cadena de valor, la cadena productiva ya se retrasó un poco. Como esta empresa de confecciones ya contrató con el Estado, probablemente le exigieron una carta fianza o una garantía. Y la garantía no va a entender que ya tuvo un primer problema con el proveedor de materia prima. ¿Ok? Bueno, suponiendo que la situación se arregló, bueno, ahora viene el proceso productivo, ¿no? Y el proceso productivo, muchas veces, las microempresas, sobre todo las microempresas, no producen con la productividad y competitividad adecuada. No hay una estandarización. Entonces, ahí también vemos un retraso. Y finalmente, cuando quiere este amigo o este empresario de la micro y pequeña empresa que está produciendo uniformes para venderle al Estado, finalmente pues quiere ir y almacenarlo en algún sitio, pues obviamente no hay ningún sitio porque obviamente la entidad pública, no todas, por ejemplo, el ejemplo de los Panamericanos fue un gran ejemplo, no está preparada. La entidad pública no necesariamente está preparada logísticamente como para recibirle de manera adecuada esos uniformes o esos polos que le vendió al Estado. Mientras tanto, la carta fianza o la garantía seguía corriendo, ¿no? Y bueno, llegamos al final de este imaginario recorrido y el Estado le debe pagar inmediatamente. Pero por alguna causa, por alguna circunstancia, el Estado no le paga y le dice, bueno, yo te voy a pagar a 30 días o te voy a pagar a 60 días. Probablemente este empresario ya no va a querer venderle jamás al Estado. Entonces, fíjate, tenemos dos problemas, Milena. El primer problema era que estos sistemas de compras públicas, muy aparte de las buenas intenciones de todos los funcionarios, no llega a una gran cantidad de empresas, ¿sí? Y en segundo lugar, es que la cadena logística no está preparada para que todo funcione como un relojito. Y al respecto voy a hacer un comentario, ¿no? El otro día escuché de un funcionario público o una funcionaria pública que decía, bueno, para el Estado, o sea, para los empleados públicos, ser competitivo y productivo, o como quieras decirle, efectivo, es lo que está escrito en la ley, es lo que está escrito en la norma. Mientras que si nosotros queremos construir un país de clase mundial, un país de bicentenario, un país maravilloso, tenemos que pensar no solamente lo que está escrito en la norma, ¿no? Sino ser totalmente competitivos y productivos. Para terminar este recorrido y escuchar tus comentarios o preguntas, como siempre lo hacemos, Milene, recuerda que este amigo empresario que le vendía uniformes al Estado, todavía no ha cobrado su platita, ¿no? Entonces, pero necesita su plata ahora. Entonces, hay un tema adicional que es la factura negociable o factoring, que muchas de las empresas públicas o muchas de las empresas que compran del Estado no entran en este sistema del factoring o de la factura negociable. Entonces, en conclusión, y antes de darte el pase, Milene, fíjate que la idea es buena, el qué es bueno, el cómo es el problema. Hay un problema logístico y financiero que hay que arreglar no en el próximo gobierno, sino hay que arreglarlo hoy. Esa es la primera reflexión, ¿no?
Y en segundo lugar, pues obviamente hay que buscar que las empresas que puedan venderle al Estado sean totalmente competitivas y productivas, porque el Estado tampoco es una sociedad de beneficencia, ¿no? Yo creo que si llegásemos a unas, no sé, no 280.000 empresas, que serían pues las empresas industriales que existen en este momento, pero si llegásemos en el primer año pues a unas 50.000 empresas que le puedan vender al Estado, yo creo que este programa podría ser un programa, realmente un programa a replicarse en el mundo, ¿no? Entonces, no esperemos a que la norma nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esperemos a ser totalmente competitivos y productivos. Te doy el pase, Milene, para absolver cualquier comentario que tengas que hacer en esta mañana de martes. Es impresionante pues esta cantidad de empresas efectivamente que usted ha mencionado, de las cuales son beneficiadas y finalmente pues no se llega a cubrir en general a todo el gremio de la micro pequeña empresa que está dispuesta a poder también, y que es formal y que en estos momentos está haciendo lo posible para mantenerse en esa línea, pues permitirles finalmente esta contratación con el Estado. Entonces la pregunta de rigor sería: ¿cómo se puede implementar los núcleos, los NECs, o cómo se puede implementar un plan para que esto crezca, para que se implementen más núcleos ejecutores de compras, más sectores dentro de los núcleos, o de repente cada cuánto tiempo progresivamente se puede implementar más empresas? ¿Cómo se va a determinar esto también? Se tiene que tener sin duda un sustento técnico, se tiene que tener la demanda también de los núcleos ejecutores en los diferentes sectores, pero finalmente, ¿cómo podría lograrse esto para que beneficie mayormente a un gran número de empresas? Claro, mira, una autocrítica a nosotros los empresarios, ¿no? Hay empresarios que son especialistas en venderle al Estado. Y hay empresarios que nunca le van a vender al Estado. Hay empresarios que no saben lo que son, no saben lo que es un núcleo ejecutor. Hay empresarios que simplemente se quedan o nos quedamos en decir, mira, vamos a tener representación en el núcleo ejecutor para verificar que haya compras, pues no solamente de textiles, sino probablemente pues de muebles, probablemente de artículos de metal mecánica. Entonces, la autocrítica es que nos quedamos en la forma, nos quedamos en el inicio, nos quedamos en el decreto legislativo 058, en el 1414, o sea, y los que fueren, y los decretos de urgencia. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, como siempre, un plan que implica no solamente planificar, el qué está bien planificado, el problema es el cómo. El problema es que no hay indicadores ni metas. Entonces, por ejemplo, hay un tema que yo te sugerí, que es el tema del liderazgo en tiempos de pandemia, y podríamos hacer una analogía, ¿no? Si tú sales a correr en las mañanas y corres, pues, no sé, en una hora corres o caminas, ¿no? 5 kilómetros, el siguiente mes, pues, tienes que caminar, pues, 7 kilómetros. Entonces, ese es el problema, es que no hay metas, no hay indicadores, realmente no hay un plan que se siga y no hay un seguimiento de todo esto, ¿no? Entonces, hay buena voluntad, pero mientras nosotros o las entidades que fomentan este tipo de programas sigan pensando que la productividad y competitividad está en una norma legal, no vamos a poder llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces, en concreto, planificación, indicadores y seguimiento. Yo creo que ese es el tema. Y adicionalmente, como lo he mencionado hace un ratito, los instrumentos necesarios para que esto funcione. Básicamente 2 instrumentos, ¿no? Cortar todos los cuellos de botella en la cadena logística y favorecer con algún instrumento financiero, le hace factoring o le hace una garantía o lo que fuere, pero que sí funcione, que no solamente sea para aquellos empresarios que tienen cierto expertise y cierta experiencia de venderle al Estado, que son los menos.
Y acá estamos realmente frente a una crisis donde todos los empresarios estamos sufriendo esto, ¿no? Entonces todos nos tenemos que ayudar y todos nos tenemos que poner las pilas defendiendo los principios, no solamente los intereses de pocos empresarios. Esperar hasta el siguiente gobierno que el cambio de mando ocurre, por supuesto, el 28 de julio, sino que se tienen que tomar acciones ya. ¿Cuál sería la primera acción que podría tomar el presidente Francisco Sagasti si escucha verdaderamente propuestas para poder reactivar la economía de nuestro país y recuperar también esos empleos que brindan toda esta información, estas compras estatales? Bueno, lo más sencillo y lo más efectista en el corto plazo es eliminar todas aquellas trabas o barreras que impliquen retrasos en la contratación pública, ¿no? Y como dije con el ejemplo de la carrera matutina, pues si ahora el objetivo era de 3.000 empresas, pues mañana debería ser 6.000 empresas, pero debidamente identificadas, Y hay un tema que no es del corto plazo, ¿sí? Pero es un tema que quizás es un poquito del mediano plazo, es que muchas empresas necesitan capacitación, formación, necesitan certificación de determinados procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si que yo hago polos, tengo que tener cierta certificación, pues, en lo que es collareta, recta, remalladora, etcétera, ¿no? Entonces, si todos hacemos un producto estandarizado, pues obviamente mi competencia aliada, o sea, el taller que probablemente podría ser mi competencia, pero con quien yo podría hacer la asociatividad, vamos a hacer el mismo producto. Entonces, eso también hay que trabajar, ¿no? Porque, como dije, el Estado no es una sociedad de beneficencia, ¿no? Hay que venderles productos de clase mundial al Estado, ¿no? Porque obviamente el Estado tiene que también ser una entidad de clase mundial.